Aleluya, aleluya. Amén. En esta noche maravillosa del domingo, pues estamos en el día número 29 del mes de noviembre. Increíble, impresionante pensar que ya llevamos todo este año como lo llevamos, pero Dios nos ha fortalecido. Amén. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado. Aleluya. Gloria a Dios. Alabe a Dios, mi querido. Alabe a Dios, amado. Alabe a Dios. Glorifica al Señor. Amén. Dios no está muerto, Él está vivo. Aleluya. Él vivirá por los siglos de los siglos. Aleluya. Y como Él vive, yo vivo también. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, palabra de Dios, todos de pie, en el Salmo 27. Salmo número 27 en la Santa Biblia, de pie honrando la palabra. Salmo 27. Me enseñaron desde niño, ¿verdad? Que hay que estar de pie cuando se lee la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Yo recuerdo cuando era niño y si por una de esas cosas me quedaba sentado, mi padre decía, de pie, porque estamos en la casa del Señor. Allí no había otra alternativa. Gloria a Dios. Salmo 27 dice así, los primeros versículos de este maravilloso salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Palabra del Señor. En esta noche levantamos nuestras manos al cielo y adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Prorrumpen alabanza en acción de gracias a tu Padre Celestial en esta hora. Vamos a orar, todos orando. Oh, aleluya, ojos cerrados, manos levantadas, alabando al Señor de gloria. Hermano Jiménez, diríjanos en oración de apertura en esta hora, abriendo este culto en alabanza, en acción de gracias a nuestro Padre Celestial, honrándolo a Él, porque Él es merecedor de gloria. Él es merecedor de alabanza, aleluya. Oh, adorémosle, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos gracias. Gloria a tu nombre. Te damos gracias por la vida de cada hermano que está aquí presente, Señor. Gloria. En esta hora te pedimos, Señor, de que tú te glorifiques en este culto, Señor. Que tú te manifiestes, que tú edifiques cada vida, Señor. Que tú fortalezcas, Señor, al débil. Que levantes al caído, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, sean edificadas las vidas que están aquí presentes. Y a través, Señor, en sus hogares de Facebook Live. En el nombre de Jesús. Le damos las gracias, nos decimos este gusto. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.
Thank you.
grande, por el perdón de nuestros pecados, por tu muerte expiatoria en la cruz. Donde estuviéramos hoy. Gracias, Señor, por Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos en ese enfoque, a mirar a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Qué maravilla poder estar en esta noche en la casa del Señor. Amén. Estamos en el mejor lugar donde podemos estar un domingo en la noche, en la casa de Dios. Aleluya. Claro que la casa de Dios puede ser un templo, puede ser una catedral, como que puede ser también un lugar humilde con techo de palo y columnas de palos. No importa, es una casa de Dios, porque lo que hace la casa de Dios somos nosotros cuando venimos al templo. Gloria al Padre de la Dios. Adorarle en la hermosura de la santidad. Lo que hace que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Eres tú y soy yo que venimos a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios. Por eso le adoramos en esta noche del domingo. Por eso le bendecimos. Por eso le exaltamos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Amén. Los que quizás están en la casa pueden sentir la presencia de Dios, pero yo pienso que nosotros la estamos sintiendo fuertemente porque estamos aquí en vivo y podemos sentir el fluir, el mover, el movimiento del agua cristalina del río del Espíritu. Donde Él se mueve, donde Él hace, donde Él levanta, donde Él sana, donde Él abraza, donde Él abriga, donde Él protege. Oh, aleluya, donde Él unge y te da la doble porción que tú y yo necesitamos. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Thank you tonight, Jesus. We thank you, Lord. Te adoramos en esta hora, Señor. Porque tú nos amas. Porque tú nos amaste primero. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Se pueden sentar, mis queridos hermanos, amados en el Señor. Siéntense, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué maravilla, digo otra vez, el poder estar en el templo, gloria a Dios. Amén. Nosotros hemos hecho cultos desde el hogar, desde la casa, pero cuando uno se reúne hay algo especial. Es algo muy lindo el poder sentir la presencia del Señor. Amén. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Claro que tenemos que usar la tecnología, tenemos que usar los medios que Dios nos ha dado en esta situación pandémica, pero nada suplanta el venir al templo, nada suplanta el estar aquí, ¿verdad? Y adorar al Señor y ver a los hermanos, aunque sea con mascarilla. Amén. Aunque sea con mascarilla, pero vernos y de alguna manera saludarnos, aunque no nos demos la mano. Ese coro antiguo pentecostal, dame la mano, dame la mano. Pues aunque no nos podamos dar la mano, un saludo a distancia viene muy bien. Aleluya, aleluya, amén. Viene muy bien, gloria a Dios. Yo les saludo en el amor de Jesucristo en esta noche y damos gracias a Dios por ustedes. El gran apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Corinto, los hermanos en Filipos, amén, los hermanos en Colosas, etcétera, etcétera, porque tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Estoy orando continuamente al Señor por los fieles, amén, que el Señor bendiga a los fieles, que el Señor guarde a los fieles, que el Señor proteja a los fieles, amén, amén. Aleluya. Si algo ha tenido esta pandemia de bueno, vamos a llamarlo así, para la iglesia, es que esta pandemia ha sacado lo que realmente somos los cristianos. Eso sí. O sea,
pandemia ha sacado lo que realmente yo soy. Si soy o no soy, si estoy firme o no estoy firme, lo ha sacado a flote. Se lo digo que lo ha sacado a flote. Amén, gloria a Dios, aleluya. En esta noche vamos a orar por algunas peticiones, vamos a orar por algunos que están enfermos. Nuestro querido hermano William ha estado enfermito todo el fin de semana, ha tenido que inclusive ir al médico, y oramos para que el Señor ponga su mano. Él ha tenido un ataque de bursitis y eso sabemos que es muy doloroso, así que oramos para que el Señor lo sane. Amén, a William. Oramos, y por todos los demás que puedan estar enfermos, para que el Señor los sane también. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Vamos a poner de pie, ¿verdad? Vamos a dejar que el Espíritu ministre, interceda con según la necesidad. Amén. Saludamos de verdad a esos hermanos que nos están viendo, y tenemos varias gente que no conocemos y nos está viendo. Un saludo, el Señor los bendiga, los guarda. Saludos a la gente que está viendo de España, de Puerto Rico, de Guatemala, de Georgia, y de tantos lugares que a lo mejor no lo ven ahora, pero lo ven después. Que el Señor los bendiga y los guarde también. Amén. Y por supuesto seguimos orando. Nosotros como americanos o como personas que vivimos en este país, oramos por este país. Y la pandemia, oramos por todo lo que está ocurriendo. Hay mucha gente enferma, no necesariamente del virus, sino de otras circunstancias, y parece que ahora, como todo lo que la noticia dice, virus, se nos olvida que hay gente que está siendo operada de los intestinos, o está teniendo otro tipo de problema con cáncer y con otra situación. Pues seguimos orando. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por el privilegio de estar en tu casa una vez más. Tú estás en tu trono, Señor. Nosotros como hijos tuyos creemos firmemente que tú tienes el control de toda cosa, aún toda situación que no entendemos, tú la tienes en tus manos. Mira, Señor, las enfermedades, mira aquellos hermanos, aquellas personas que nos están viendo y están batallando con una enfermedad. Palabra de sanidad para cada uno, libertad, Señor, para cada cuerpo sobre de esa enfermedad, para que poder testificar que tú eres grande y que tú sanas, Señor. Mira al hermano William, sánanos, Señor. Mira a la hermana Delmi y toda su familia con mano de protección, y tantos hermanos que piden, Señor. Mira a la hermana Caridad con sanidad sobre su cuerpo, y cada hermano que a lo mejor no ha llamado, no ha dicho, pero que tiene esa necesidad de sanidad, Señor, honra tu palabra, pedimos y declaramos sanidad sobre cada cuerpo. Mira los problemas de corazón, Señor, restaura los corazones, restaura los intestinos, Señor, todo problema de cáncer que se vaya en el nombre de Jesús. Padre Santo, llevamos meses pidiéndote y seguimos creyendo. Mira esta pandemia, Señor, mira esta situación. Toma tu control ahí en los aires, en el ambiente espiritual. Mueve, Señor, liberta a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Protege a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a cada ministro, a cada persona que sigue predicando tu palabra. Fortalece en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que en cualquier lugar del globo terráqueo, que en cualquier lugar donde haya una luz, donde se anuncie tu palabra, tu mano de bendición caiga en este momento. Tu mano de protección, la fortaleza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a levantar las manos, Señor. Mira, Señor, esta nación donde tú nos has puesto. Dice tu palabra, Señor, le dijiste a Josué que cada sitio que tú pisaras lo ha dado para ti. Cada sitio que pisemos es para nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos por esta nación, Señor. Te pedimos por los líderes. Te pedimos por el Senado. Te pedimos, Señor, por los jueces. Te pedimos, Señor, por la Casa de Representantes. Te pedimos por el presidente. Te pedimos por todo el gabinete, por toda aquella persona que trabaja con él. Te pedimos por los doctores, Señor, por los maestros. Mira la Florida. Mira, Señor, el gobernador. Mira todos los que están en Tallahassee. Tu mano de poder, Señor. Tu mano de poder, Señor. Háblales. Háblales y ministrales, Señor. Mira tu iglesia en esta nación, Señor. Mira, la solevanta, la sire canta. Luz en medio de la nación, en cada lugar, Señor. Palabra certera para el pueblo que escucha, Señor. Palabra profética para la nación, en el nombre de Jesús. Irán, Canima, Soleva, Itanama, Sai,
nombre pedimos por tu iglesia, Señor. La iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia que te ama, la iglesia que te sirve, la iglesia que te espera tu venida, Señor Jesús. Mira tu iglesia, Señor. Oreva, Sareka, Viva, Soreva, Sire. En el nombre de Jesús, danos la fortaleza, danos el poder del Espíritu. Ayuda a tu iglesia, Señor. Bendice con dones espirituales. Mira, Canamasoy de Basire, canta de la Basire. En el nombre de Jesús, en Canamaso de Basire, canta la Basire. En el nombre de Jesús. Cureba, Tireba, Soreba, Sire, conta la lava, Kira, la secta, Namasire. Hermanos, ustedes son de oración. Suleba, Kire, Kanamasoy de Basire. Padre, mira a tus hijos que te amamos con nuestras imperfecciones, Señor, con nuestras debilidades humanas, Padre, pero te amamos, te servimos, queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos, Señor, predicar tu palabra, queremos, Señor, serte fieles. Levanta con poder, restaura, Señor, fortaleza, toda fuerza del enemigo sea reprendida en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Viva Alaira, Surreba, Kira, Soy, Kira, Soy de Bakire, en el nombre de Jesús. Surreba, Kira, Soy de Basire. Dice el Señor, en mi espíritu lo siento así. Iglesia, ten cuidado, porque recuerda que hay unas vírgenes que tienen la lámpara preparada y otras no. Isabel, aquí daba, ten cuidado, iglesia. Irema, saquera, cuando que yo prometo lo cumplo, saque. Asegúrate, dice el Señor, asegúrate de llenar la lámpara. Saque, de Bakire, Baso, Inama, Sole, Bakire, Basire, Intanama, Soquere, Basire. Y sale, mira que vengo pronto. Y socarre, Basire, mira que vengo pronto, mira tu lámpara, saquera, Basire. No hay excusa, mira tu lámpara, saquera, Sire, Basire, Basire, Intanama, Soquera, Basire, en el nombre de Jesús. Eterno Dios, ayúdanos a serte fieles en medio de todo, en medio de la prueba, en medio de la pandemia. Tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, cómo se siente la presencia del Espíritu de Dios en este lugar. Oh, aleluya, aleluya. Oh, si el Espíritu de Dios se mueve, si el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón, oh hermano, deja que se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a ir directamente a la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Déjalo que se mueva. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 en adelante. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que nos des oídos para oír y corazones para recibir. Úngenos a nosotros como instrumento en tus manos, aunque torpes, pero dependemos de ti, oh Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús. Y este pueblo dice amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 6, comenzando a leer en el versículo 1, dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía
gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Aleluya. Palabra de Dios. Aleluya. Se pueden sentar, y solamente unos minutos en esta noche cubriendo uno de los temas, yo diría que emocionantes de toda la Biblia. Vamos a tocar, y le he puesto como título porque cuando usted predica o enseña en homilética se puede poner título, pero no es necesario. Pero a mí me gusta poner títulos. Y si pudiéramos ponerle un título a lo que hoy vamos a hablar, le titularía: el muchacho de los 5 panes y 2 peces. El muchacho de los 5 panes y 2 peces. El milagro de la multiplicación o de la alimentación de los 5,000. Diga 5,000. 5,000 son muchas personas. Es de tal magnitud que se registra en los 4 evangelios. Quiere decir que lo registra Mateo, lo registra Marcos, lo registra Lucas y obviamente lo registra también Juan. Es decir que cuando hay un tema importante, relevante y muy importante, donde hay que prestarle atención, pudiéramos decirle, si hubiese un milagro relevante en toda la Biblia, es la alimentación de los 5,000. Aleluya. Amén. Una gran multitud, diga multitud. Una gran multitud. En días pandémicos como los que estamos viviendo, le están diciendo a la gente: no se congreguen, no, que no haya multitudes. Pero en aquel tiempo no había esa pandemia. En aquel tiempo se reunían 5,000 personas, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los eruditos creen que allí se conglomeraron alrededor de 10,000 o 15,000 personas. Y que hay estadios que no acaparan tal multitud. Son 10,000, 12,000 o 15,000 personas. Una gran multitud estaba siguiendo a Jesús por varios días, porque a Jesús siempre le siguió una gran multitud. ¿Qué vendría viendo la gente en Jesús que le seguía? Amén. Pues yo le voy a decir lo que era. Jesús era el maestro de maestros. Aleluya, gloria a Dios, el rabí. Amén. Gloria a Dios. Y estaban conglomerados porque oían sus enseñanzas. Aleluya. Y por varios días estaban oyendo sus enseñanzas, oyendo las enseñanzas clave del reino de Dios. Pero también contemplaban
los milagros portentosos que hacía Jesús. Porque Jesús oraba por el ciego y se sanaba. Oraba por el mudo y el mudo hablaba. Oraba por el paralítico y el paralítico se levantaba y caminaba. Alabado el nombre del Señor. Oraba por el ciego y el ciego veía. Y entonces el que estaba enfermo decía: yo voy a acudir a Jesús porque Él me puede sanar. Si usted está enfermo, ¿a dónde va? A alguien que le pueda ayudar. En este caso, si usted está enfermo, no va al ingeniero, va al médico. Amén. Gloria a Dios. Pues Jesús es el médico de los médicos, que sana sin medicina humana, sino con la medicina divina, la medicina de arriba. Imagínense tantos que Jesús estaba ayudando, estaba sanando, estaba haciendo milagros en ellos. Se agolparon para oírlo, para ver lo que él estaba haciendo. Jesús había intentado, pero no tuvo éxito para separarse y descansar, porque la gente te fatiga, agota. O sea, todos hemos probado que es bueno estar con la gente, es bueno estar con personas, pero llega el momento que las personas te cansan. No porque sean malas, sino porque te drenas. Y en el caso de Jesús, Él daba y se cansaba. Y necesitaba retirarse. Y es más, dice la Biblia que Jesús se retiraba, se retiraba para descansar y hablar con el Padre en privado. Gloria al Señor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. A mí me maravilla ver tantas personas que intentan dar lo que no tienen. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar paz si usted no tiene paz propia. Usted no puede impartir gozo si el gozo del Señor es su fortaleza en su propia vida. Usted no puede orar por alguien que está en necesidad si Dios primero no suple su necesidad y hace la obra en su vida. Gloria a Dios. Amén. Era tanta la necesidad que la multitud caía sobre él. Estaba agolpándole. Y vamos a ir porque cada evangelista arroja luz. Y abarcando este tema, vamos a Marcos capítulo 6. Por favor, vayamos juntos a Marcos 6. Gloria a Dios. Marcos 6. Y vamos a leer el 31 al 34. 6:31. Gloria a Dios. Jesús les dijo: venid vosotros aparte, le dijo a sus discípulos, a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús sabía el principio del descanso. ¿Tú sabes qué sucede especialmente con muchos ministros? En el caso de ministros como este servidor, es que estamos dando y no descansamos hasta que nos enfermamos. Igual que usted puede estar tan activo, y no es que sea malo estar activo es importante, que usted se puede quemar. En inglés hay un fenómeno psicológico que dice burnout. You could burn out. Amén. Igual que un motor que usted no lo descansa, ¿verdad? No le da un tiempo para echarle su aceite, hacerle su cambio de aceite y darle mantenimiento, y en casos hasta uno mejor. Le estoy dando palabras anglicistas ahora. Amén. Que llega el momento que usted lo quema y lo funde. Así hay personas fundidas, están caminando pero están fundidas espiritualmente. Están caminando pero están fundidas. Del burnout. Y el principio del descanso está aquí. Vamos a descansar un rato. Porque dice la Biblia, aquí en el versículo 31, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Para comer alto, hay un peligro. Yo puedo estar tan ocupado en la obra, tan ocupado que descuido al Señor de la obra. Porque estoy ocupado en la obra del Señor, pero estoy descuidando al Señor de la obra. Y primero va el Señor de la obra, y luego va la obra. Amén. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Gloria a Dios. Le ganaron a los discípulos, le ganaron a los apóstoles, le ganaron. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
Porque si eso tenía Jesús, era muy importante en su ministerio. Jesús tenía compasión de la gente. Aleluya. Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. Si algo tenemos que tener nosotros como iglesia en este tiempo, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, es compasión por la gente. La gente está necesitada, la gente está hambrienta, la gente está sedienta, la gente está desubicada. Usted no sabe la cantidad de gente que está desubicada en este proceso. Gente desesperada, gente que no sabe qué hacer, gente que acude a diferentes cosas, a diferentes métodos, a diferentes personas, a diferentes individuos, sin pensar que la respuesta solamente la tiene Jesús. La respuesta es solamente en Cristo. Alabamos el nombre del Señor. Ahora, su compasión, diga conmigo, su compasión. Su compasión. Jesús, si algo tenía Jesús en su ministerio, era compasión. Compasión. Compasión no es tener lástima. A veces vemos a alguien y lo vemos, ¿verdad? Y decimos, ay, qué lástima. Compasión no es lástima. Compasión es un sentimiento profundo, tiene que ver con Dios. Dios es el único que produce en nosotros compasión. Usted no puede tener compasión si usted primero no entiende cómo Dios tuvo compasión con usted. Usted no puede actuar en misericordia con alguien si usted no entiende que Dios actuó primero en misericordia con usted. Y su compasión lo llevó, a Jesús lo llevó a ministrar a la multitud en diferentes formas. Porque Jesús no solamente hablaba con la gente, Jesús ministraba a la gente. Jesús oraba por la gente. Jesús hacía milagros. Jesús suplía las necesidades de la gente. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hemos leído estos 15 versículos. Ahora vamos al tema, al meollo del asunto. Para comenzar, nos vamos a plantear una pregunta. ¿Cómo suplir las necesidades de una multitud tan grande y vasta como la que encuentra Jesús en esta ocasión? ¿Cómo suplir la necesidad de una vasta y grande multitud como la que Jesús enfrenta en esta hora? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1, ¿de acuerdo? Estamos ahí, vamos a leer Biblia, Biblia abierta. Me gusta tratar todo a Biblia abierta. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de estar lidiando con la multitud, amén, se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. O sea, son diferentes nombres, el mar de Genesaret, el mar de Galilea, el lago de Tiberias. Son diferentes nombres, pero es el mismo y solo lugar. Es el mar de Galilea. Amén. Estamos en el 2. Vamos allá. Dice, y le seguía una gran multitud. Le seguía gran multitud. Porque veían, ¿qué veían? Las señales. ¿Qué veían, hermanos y hermanas? Las señales que hacía en los enfermos. Las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amén. Jesús se sentaba. Jesús no es como yo, que estoy de pie, no me acostumbro a estar sentado. Jesús se sentaba para enseñar a la gente. Y se sentaba en lugares altos de forma que lo veían, que podían captar la atención. Amén. Jesús podía captar la atención de ellos. ¿Y qué dice el versículo 4? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos que se celebra aproximadamente en el mes de abril de cada año. Amén. En la primavera. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Amén. A Jesús le seguía una gran multitud porque veían las señales. Alabado el nombre del Señor. Las señales son muy importantes. Dije, las señales son muy importantes. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice Jesús? ¿En mi nombre qué? A ver, lo que sabemos Biblia. Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Usted se sabe, ¿verdad? Esa serie de señales. Pero una de las señales clásicas del ministerio terrenal de Cristo eran las señales milagrosas. Aleluya. Amén. Jesús nunca provocó un milagro a la fuerza. Baja hoy, porque baja hoy. No. Si había un sordo allí, le destapaba los oídos y oía. Aleluya. Porque hacía señales. Porque hacía maravillas. Amén.
La viuda de Naín iba con su féretro allí, con su hijo fallecido, y tuvo compasión por esa mujer, una viuda. Su único hijo lo iba a enterrar y Jesús tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. Jesús hizo señales portentosas, maravillas, señales y maravillas. Y la gente seguía a Jesús. Y aquí ya la gente había seguido a Jesús por un tiempo y era tarde. Y era tarde. Jesús sabía que se desmayarían si no se les alimentaba. Cuando usted deja de comer, ¿cómo se pone ese estómago? ¿Usted se dobla o no se dobla? ¿Se le pega el espinazo o no? Pues sí, sí, señor. Eso pasa. Hay personas que dejan de comer. Pues come un poquito, muchachos, tranquilo. Cuando comas un poquito se va el problema. Es falta de alimento. Porque fuimos creados para alimentarnos. ¿No te alimentas? Te mueres. Amén. Y Jesús tuvo compasión de esta multitud, porque era tarde, no habían comido. ¿Qué pasa si usted pasa un día sin comer? A ver, ¿cómo decimos nosotros en criollo cubano? Ay, tengo una debilidad, muchachos, tengo una debilidad que no estoy cayendo. Sí. Y entonces decimos otra palabra, por lo menos voy a comer algo, un tentempié, que voy a comer algo para seguir para adelante. ¿Sí o no? Pues eso me va a ayudar. Pero Jesús iba a alimentar a la multitud. Jesús no le iba a dar simplemente un dulcecito con un cortadito, ¿verdad? No. Jesús le iba a dar comida que va a alimentar a cada uno de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Fíjese que ya era tarde, según Mateo, capítulo 14, versículo 10, no lo vamos a leer, pero no es momento de despedir una multitud a las 5 o 6 de la tarde, en aquel tiempo donde no había expressway como ahora, amén, donde no había automóviles como ahora, donde no había medios como ahora, que por ejemplo usted quiere irse, y ahora mismo usted dice, yo me voy para Georgia y cojo 95 Norte, ¿y quién te va a parar? Pues para Georgia, y coge 95 Norte y llegas allá en tantas horas, pero en aquel tiempo no, amén. Esta multitud estaba allí agolpada, estaba con hambre, había una necesidad que suplir, era tarde, no podía despedir, la multitud había que suplir una necesidad en el momento que requería. Gloria a Dios. La situación. Cuando hay algo, cuando hay una necesidad que requiere de la mano de Dios, hay que pedirle a Dios para que Dios intervenga. Ahora bien, vamos a ir viendo la respuesta que cada una de estas personas va dando, porque es algo muy interesante, muy interesante. Primero, los discípulos propusieron algo. Ellos propusieron algo. Y la propuesta fue muy clara, muy sencilla. La respuesta está pero que muy sencilla. ¿Ven? Los discípulos dijeron en Marcos capítulo 6. Vamos a regresar, porque aunque Juan no lo registra aquí como tal, como yo lo quiero que lo digamos, Marcos sí lo registra, porque Marcos da esos pasajes paralelos. Marcos capítulo 6. Amén. Y vamos a leer solo del versículo 35 y 36. Vamos a ver. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Mire, la alternativa más rápida, que se vayan. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer porque aquí no hay nada más. Esa fue la solución de los discípulos. Amén. ¿Me están oyendo? Amén. ¿Me están prestando atención? Los discípulos, tal parece que dijeron lo mismo, amén, y fue lo que pidieron a hacer con la mujer cananea sirofenicia de origen. Cuando le dijeron al Señor, Señor, despídela, está dando voces entre nosotros, nos está molestando. Aleluya. Que salga de aquí. Santo el Cordero. Que se vaya. La primera reacción de personas que no ven una solución inmediata es cortar por los santos. Despídela. Aquí no es para nadie. Gloria a Dios. Es más, ni nosotros tenemos casa.
Eso es algo bastante triste, porque ahí yo no veo fe. Ahí yo no veo fe. Ahí yo no veo fe. Pero vamos a ver lo que dice otro interesante personaje aquí en la palabra, y es la respuesta de Felipe. Estamos en el versículo 5 del capítulo 6 de Juan. ¿Está ahí conmigo? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mire a quién escoge. ¡Qué casualidad! Jesús es específico. Escogió a Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe? A ver, ayúdenme, por favor. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta que prueba la fe de Felipe. Porque dice el 6, pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Jesús era Dios. No sabría él que iba a ser un milagro tan grande, que quedaría para la historia hasta el día de hoy que estamos nosotros aquí sentados. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Para la respuesta de Felipe fue una respuesta financiera, fue una respuesta prácticamente material, como la respuesta de muchas personas que creen que el dinero lo resuelve todo. No sé. ¿Cuál? Vamos a ver cuál es la respuesta. Felipe le respondió. A ver, vamos a leer textualmente de la Biblia. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, esto es para alimentarlos, más o menos. Esto no es para llenarlos. Porque no me diga usted a mí que cuando usted tiene hambre no se sienta hasta que se llegue. Gloria a Dios. No me diga usted a mí que cuando usted tiene hambre usted ni habla. Le tiene que decirle suave. A mí mi esposa me tiene que decir acá, chico, respira. Alábalo. Alaba lo que él vive, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Santo el Cordero. Amén. Gloria a Dios. Lo que está diciendo Felipe aquí es algo muy interesante, porque Mateo 14, 21 da la respuesta. No lo vamos a leer, pero se necesitaba el equivalente a 200 días de salario. 200 días de salario son muchos días y mucho dinero. 200 días de salario, el equivalente a 200 días de salario, y aún así no bastaría para alimentarlos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, no siempre el dinero es la solución o la respuesta a todos los problemas. Si yo tan solamente tuviese el dinero que tiene fulano, pues no sería feliz, porque fulano no tiene a Cristo. Y el que no tiene a Cristo, aunque tenga cosas, escúcheme, aunque tenga cosas, aunque tenga carro, aunque tenga carro, no hay nada de malo, hay que tenerlos, no me malinterprete, puede tener todas las cosas y cositas que desee, pero si no tiene a Cristo, le falta lo más importante, le falta todo, le falta lo que llena el vacío del corazón del hombre. Alabe a Dios. El dinero no resuelve todas las cosas. Santo el Cordero. Resuelve muchas, no me malinterprete. Si se necesita, pero no resuelve ser salvo. No resuelve la felicidad. Si fuese así, toda persona con dinero fuese feliz. Pero yo veo que muchas personas que tienen dinero no son felices en el fondo. Santo el Cordero. Toda gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, la fe de Felipe se estaba ¿qué? Probando. A veces Dios prueba nuestra fe. A veces Dios permite que vengan a nuestra vida algunas cositas que nos ponen estrecho, o en estrechez, o en dificultad. No es que Él las esté enviando, pero Él las está permitiendo para probar nuestra fe. Porque ¿cómo yo voy a crecer en la fe si Dios no me prueba? Dios no me tienta, porque Dios no puede tentar a nadie, ni puede ser tentado. Pero Dios sí me prueba. Dios sí permite que circunstancias adversas vengan a mi vida para probar mi fe. Para yo demostrar que yo ante cualquier circunstancia, mi Dios no es el dinero. Yo no dependo del dinero. El dinero va y viene. Es más, mire, yo he comprobado que la gente que más retiene el dinero es la que menos tiene. Y yo me cuenta los kilitos. A ver si saco un kilo prieto, pusimos un kilo prieto. A ver. ¡Mi! Lo saqué.
sin pensar, 1 kilo prieto. Amén. ¿Qué vale esto? Hoy en día, ¿qué podemos comer? Y el personal, que los agarre, que agarran, y que los agarre, no agarre tanto, Señor. Reconozca que todo lo que usted tiene es de Dios. Y usted no resuelve nada en el reino espiritual de Dios con todo el dinero que usted pueda tener. Usted lo que sí resuelve es teniendo la fe en Dios. Es más, Él hace que a usted le llegue el dinero sin usted darse cuenta. ¿O no lo hemos comprobado? De una manera impresionante, milagrosa, Dios abre una puerta y lo que yo necesitaba este mes, me lo dio el Señor. Gracias, Señor. Porque confié. Y usted ve que hay personas que no tienen y le falta 2 meses. Y usted lo ve que siempre están con la soga al cuello. Porque el dinero es lo que mantiene su vida. El dinero no puede mantener nuestra vida. Quien mantiene nuestra vida es el Señor y la fe que tenemos en Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. A Dios sea toda la gloria y honra. Ahora vamos a ver, porque está llegando la respuesta para este problema. ¿Cuál es el problema? No es alimentar 5.000 personas. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿De dónde vamos a sacar la provisión? ¿De dónde vamos a sacar tanto alimento? 5.000 personas. Amén. Usted tiene ya 12 comensales en su casa y usted está temblando ya, porque usted sabe que la comida es cara. Amén. Para darle bien de comer, ¿no? Digo yo. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo proyecta esto Andrés. Andrés es un personaje muy interesante, un discípulo. No se menciona mucho en la Biblia Andrés, pero Andrés era una persona que, según los eruditos, era una persona de gente. Tenía gracia con la gente, se entrelazaba con la gente. Usted no conoce personas así que tienen esa habilidad de tener comunicación con la gente, de ganarse a la gente, de hablar con la gente. Llegan a un lugar y de momento ya, fulano ya, ¿qué tal? Mirando ahí. Ese era Andrés. Aleluya. Y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, a ver, versículo 9. Aquí vamos a ver, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés encontró al muchacho con 5 panes y 2 peces. Fue Andrés el que lo encontró. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenía este muchacho? ¿Qué tenía este joven? This lad en inglés. ¿Qué tenía este jovencito? 5 panes y 2 peces. A ver, ¿cómo vamos a alimentar a una multitud de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, que serían ya 10 o 15.000, con 5 panes y 2 peces? Imposible. ¿Qué se requiere aquí, hermanos y hermanas? Pues se requiere un milagro, no hay otra alternativa. Se requiere un milagro. Se requiere un milagro. Diga, amigo, se requiere un milagro. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces Jesús dijo, voy a empezar a dar la solución, porque la solución la tiene Cristo. Aleluya. La solución no la tienen los discípulos, la solución no la tiene Felipe, la solución no la tiene Andrés, la solución la tiene Cristo. Aleluya. Y a su nombre gloria en esta noche. Aleluya. Y en el versículo número 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Amén. Si había mucha hierba, obviamente no era invierno. Era en el tiempo de la Pascua, y no hay que ser muy inteligente para deducir que era más o menos en el mes de abril. ¿Estamos? Correcto. Amén. Y dice, y tomó Jesús. ¿Qué tomó Jesús? Aquellos panes. ¿Cuántos panes? 5 panes. Y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Gloria al nombre del Señor. Jesús hizo el gran milagro de la multiplicación. Alguien dijo que Dios lo único que sabe es multiplicar, multiplicar
y multiplicar. Amén. Él multiplicará vuestra sementera. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Y cuando se hubieron saciado, porque esto es otro detalle bíblico, Dios no es como aquel que te da cuenta gota, que te da poquito, chiquitico, pequeñito. A mí, yo no sé usted, pero ese tipo de creyente yo no lo quiero conmigo. Todo es diminutivo, chiquitico, pobrecito, y solo es diminutivo. No, 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 no. Tú tienes un Dios grande. Tú tienes un Dios que suple grande. Tú tienes un Dios que hace milagros grandes. Tú tienes un Dios que sabe tu encuentro es grande. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que de 12 originales hoy hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de discípulos alrededor del mundo. Así es, aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Que aquí el Señor hizo el milagro con poco y multiplicó el alimento. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra que se saciaron, se llenaron. Amén. Aquellos que estuvieron allí, dice que se saciaron. O sea, se saciaron, cuando usted va a los originales, quiere decir que comieron hasta donde ya. Ya, usted sabe, a todo el mundo le gusta ir a casa de la abuela. Cuando usted va a casa de la abuela, ¿te lo vas a comer o no te lo vas a comer? ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo. ¿Lo vas a comer o no? Porque yo lo hice para comer. Y él no puede dar el claro. ¿Usted no se acuerda de eso? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y te llena la barriguita. Y te sacias. Gloria a Dios. Amén. Barriga llena, corazón contento. Es una realidad. Esta gente tenía una necesidad. Había que darles el alimento. No solo espiritual. Había que darle el alimento físico. Y Cristo hizo ambos. Los alimentó espiritualmente y los alimentó físicamente. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me gozo en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Yo me gozo en esta noche. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Porque este milagro se hizo con un propósito. Y es de que todo el mundo tiene que comer de lo que yo hice. Y esto tiene una connotación espiritual. Todo el mundo tiene que comer de Cristo. Aquí lo que Cristo hace no se puede desperdiciar. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y a su nombre gloria. Gloria a Dios. Y a su nombre gloria para siempre. Y dice que recogieron pues y llenaron ¿cuántas cestas? 12 cestas de pedazos. Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hermano, porque lo que Dios hace lo hace grande. Aleluya. Y que lo que Dios hace siempre lo hace bien. Gloria a Dios, aleluya. Cuando tú le pides, ¿cuántos han pedido al Señor algo y Dios le ha salido a su encuentro y Dios le ha dado mucho más? Gracias, Lo que usted Señor. pensó Gloria a tener Dios. un día. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y aquellos hombres entonces viendo las señales que en el 14 que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el que esperamos. Gloria a Dios. Y Jesús, viendo aquello, vio peligro, porque entendiendo él que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, porque Jesús no estaba allí para ser rey políticamente hablando. Gloria a Él Dios. es el rey Aleluya. en el reino, en los corazones de los hombres. Gloria a Dios. Él vino para reinar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aprendo, y resumiendo y terminando, una gran lección de la alimentación de este muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Qué aprendo? Y ya casi nos vamos. Aprendo que por muy poco que yo tenga, yo no puedo retenerlo. Santo Jehová. Yo no puedo ser una persona que amarra lo poco que tiene, sino que lo poco que yo pueda tener, porque a veces no es que tengamos mucho, poco que yo pueda tener, yo se lo entrego al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor
Aleluya. Aunque tú tengas poco, Él sabe cómo multiplicarlo en tu vida. Amén. ¿Quién dijo que teníamos mucho? Todos tenemos poco. De lo poco que tengo, Señor, yo te entrego. Gracias, Señor. Yo te entrego mis talentos. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi intelecto. Porque hay personas que tienen un intelecto prodigioso. Yo te entrego mis talentos. Personas con grandes talentos. Yo te entrego mi economía. Porque yo no tengo nada propio. Yo te entrego todo lo que tengo. Aleluya. Hay personas que entregan y entregan, pero hay ciertas cosas que no entregan. Nuestros hijos son del Señor. Nuestra vida es del Señor. Nuestra familia es del Señor. Nuestra vida es del Señor. Por muy poco que tú tengas, entrégaselo todo a Él. Todo entrégaselo a Él. Y Él lo va a hacer que sea multiplicado. Aleluya. Que Dios te bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche. Noche de victoria. Noche en la casa de Dios. Vamos a aplaudir, ponernos de pie, lanzar nuestras manos y glorificar al Dios de los cielos. Gloria al nombre del Gracias, Señor. Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Señor. Adoramos en la hermosura de la santidad. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Las jovencitas ya están pasando por aquí, están cantando ese coro maravilloso que cantaron al principio del culto. Aleluya. Es la batalla es del Señor. ¿Quién dijo que la batalla tenía que ser nuestra? La batalla es del Señor. La victoria es nuestra, pero la batalla es del Señor. Tú no estás solo, el Señor está contigo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oiga, qué culto tan maravilloso, tan lindo el de esta noche. Yo salgo diferente a como entré. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por la victoria. La oscuridad no prevalece.
Si Dios está en la guerra, ¿quién contra mí? Oh, gloria. Si Dios en la batalla, yo saldré victorioso. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Concluimos aquí. Hay un ambiente para seguir orando, para seguir adorando, para seguir alabando. Ni siquiera para tomar un break y seguir así mismo. En pleno seguimos. Pero es tiempo de marchar, de enfrentar mañana una semana que laboralmente comienza. La semana en realidad técnicamente comenzó hoy porque hoy es el primer día de la semana. Pero les deseamos a todos los que están en Facebook Live, los que están aquí en el templo, una semana maravillosa en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Voy a pedir a mi hermano Marvin que nos dirija en oración de clausura a nuestros hogares. La paz de Dios con cada uno de vosotros. Aleluya. Qué noche tan bendecida, hermano. Qué noche tan bendecida. Yo me maravillo de cómo Dios siempre sale a nuestro encuentro y nos bendice. Aleluya. Y salimos de aquí completamente diferentes de cómo entramos. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos en este local, Señor, casa de oraciones. Padre Santo, bendice la iglesia, bendice a los hermanos, Señor, a todos los que estamos unidos en esta oración, Padre Santo, en tu poderoso y bendito nombre, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por la congregación. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dijo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga.